2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos han escuchado ese tremendo versículo? Estamos comenzando este año 2024 y lo más probable es que lleguen problemas, lleguen situaciones difíciles. Lo más probable es que lleguen situaciones que nos sobrepasen a lo que nosotros pensamos que queríamos mantener como status quo. Y lo más probable es que comencemos a sentir miedo por las situaciones que llegan. Es posible que alguna situación golpee tan fuerte en nuestra vida que nosotros lleguemos a sentir ese temor de veras, ese temor de verdad. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con esta crisis? ¿Qué va a pasar con esta desilusión inesperada? ¿Qué va a pasar con esta conclusión amorosa, la que se suponía que iba a durar para toda la vida? Ahora de repente se ve de un 2x3 que no era así. ¿Qué va a pasar cuando llegue la tentación fuerte del enemigo y nos toque la puerta? ¿Qué va a pasar cuando toque la enfermedad a la puerta? Cuando la enfermedad crónica quizás llegue a nosotros o a algunos de nuestros familiares. Cuando nos demos cuenta que quizás algunas personas que estaban cerca de nosotros nos estaban simplemente utilizando para cumplir sus sueños. ¿Qué va a pasar cuando la adversidad quiera remover los cimientos de nuestra fe? Partimos muy bien el año declarando que estamos más cerca de Dios. ¿Y qué pasa si el enemigo dice: ok, a ver, vamos a ver cómo te va a ir con esta? Es posible que el miedo, el desánimo quieran pegarnos fuerte. Y esto le pasaba nada más ni a nada menos que al joven pastor Timoteo. Entre los años 66 y 67 se presentó una gran persecución en Israel. Y por ende, persecución de Roma. Y por ende, Pablo fue a dar a la cárcel, fue hecho prisionero. Y una de las cosas que más le preocupa a Pablo no es su vida, sino que es precisamente su hijo en la fe, Timoteo. ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo nos dan a entender que Pablo sabía soportar todo. Por algo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Pero Timoteo no. Timoteo era muy probable, de acuerdo a lo que escribe Pablo a Timoteo, que desfalleciere. Por eso el apóstol Pablo lo exhorta a depender de los 3 dones que está mencionando en este texto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice a Timoteo. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? ¿Porque lo veía muy fuerte? No, porque estaba preocupado por Timoteo. Hasta los pastores a veces tenemos miedo. Timoteo era un pastor joven que necesitaba que le recordaran: no te acobardes, Timoteo. Si me estás mirando a mí que estoy en la cárcel, si me estás mirando a mí que estoy pasando el Niágara en bicicleta, como dicen, no te acobardes. Eso me está pasando a mí y yo estoy gozoso. Pero tú recuerda, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de 3 cosas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si transformamos este versículo en una ecuación, o sea, lo simplificamos, podríamos decir que el espíritu de cobardía se puede vencer con la suma de 3 factores, que es el espíritu de poder, espíritu de amor y dominio propio. Ahora, es necesario que nosotros reconozcamos algo antes de partir con el tema. Porque el texto dice claramente que Dios no nos ha dado, pero sí nos da esto. O sea, nosotros no tenemos poder suficiente para vencer el miedo de ser derrotados. Nosotros no tenemos amor suficiente para vencer el miedo de ser humillados quizás. Nosotros no tenemos el dominio propio suficiente para vencer el miedo al caer. O sea, nosotros no la hacemos solo por nuestras fuerzas. Entonces, rápidamente vamos a entrar a echarle un vistazo a estos 3 dones que Dios nos puede dar para vencer el miedo. Número 1 dice que Dios da un espíritu de poder. Nosotros tendremos que enfrentar 2 tipos de enemigos en la vida: los enemigos
internos y los enemigos externos. ¿Cuáles son los enemigos externos? Son tres. Primeramente, Satanás con sus planes. Esto lo hemos visto antes. 2 Corintios 2 dice, a quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea, no ignoramos sus maquinaciones, dice otra versión. No ignoramos sus planes, otra versión. No ignoramos sus estrategias. Entonces, el espíritu de poder que Dios nos da primeramente es para entender lo que Satanás está tratando de hacer con mi persona, con mi familia, con mi iglesia, con mi ciudad, con mi país, con las personas. Para entender a claridad de qué estaba hablando este versículo, debemos poner a prueba si nosotros entendemos el plan que Satanás está desarrollando. Porque Satanás no es que se presente con un traje de Halloween. Satanás se presenta como ángel de luz con planes que utilizan a personas que nosotros jamás pensamos que iban a ser instrumentos del enemigo. Jamás se nos ocurrió que la Santa Inmaculada Blancanieves, que era mi vecina, iba a terminar echándome a perder mi vida. Jamás se me imaginó que el increíble amigazo que yo tenía era el medio por el cual Satanás iba a derrumbar mi familia. Jamás se me ocurrió que el mejor amigo en mi trabajo era quien me iba a jugar mal. Por donde nosotros menos pensamos es donde están las artimañas, los planes, las estrategias, las maquinaciones del enemigo. ¿Y por qué? Porque es importante entenderlo. Porque 1 Pedro 5:8 dice claramente, sed sobrios y velad, estén atentos, abran los ojos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El segundo enemigo que tenemos es nuestra carne y lo que desea la carne. Gálatas 5 dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Mire qué interesante este segundo enemigo por el cual nosotros necesitamos que Dios nos dé poder, porque nosotros no lo hacemos solo. Para entender a claridad lo que está diciendo, debemos entender cómo opera nuestra carne y qué es lo que quiere y qué le podemos permitir, porque quizás si Dios creó nuestra carne, algunas cosas sí le podemos dar a la carne, pero otras no. La pregunta para descifrar eso es la siguiente. Cuando la carne quiera algo, usted pregunte, ¿me permite Dios esto? Mire qué fácil. ¿Me permite Dios esto? Cuando usted sienta que la vocecita que está escuchando es una vocecita incitándolo al pecado, pero usted como que no está seguro, haga la pregunta, ¿esto le agrada a Dios? ¿Me permite Dios esto? Y rápidamente, si usted conoce la palabra, porque para eso venimos a la iglesia, nos vamos a dar cuenta si la carne está hablando de parte de Satanás o si la carne está sometida bajo la voluntad de Dios. Algunos dirán, lo que pasa es que la carne es fuerte. Sí, pero para eso necesitamos poder. Porque el poder que da el Señor nos ayuda a someter a la carne a los tiempos en lo que se supone. Fíjese que la carne es un manda mucho, una mandona. ¿Conoce algunas mandonas usted o no? Pues la mandona número uno es la carne. La mandona conoce una palabra, quiero. Se me antoja, se me antoja, se me antoja. Para eso el apóstol Pablo está diciendo, no se acobarden. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de primeramente poder para someter a la carne. Y el tercer enemigo es el mundo y sus ofertas. Veamos cómo Jesús describe al mundo. 1 Juan 2:17 dice, Jesús mismo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre.
En Marcos 8:36 vimos hace un par de semanas la parábola del hombre avaro y que le dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o el alma? Dice. Ese es el mundo. ¿Se puede ganar el mundo entero? Sí, se puede ganar el mundo entero. ¿Pero qué se pierde? El alma, la eternidad que viene cuando el corazón se detiene. Esa es la eternidad que no tiene comparación con los pedacitos de vida que tenemos en la tierra. Y ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, y algunos conocerán a Hitler. Ya, por si no se enteraba, ahí va a conocer a varios famosos, si le interesa conocerlos a ellos. Digo yo, no creo que se haya arrepentido. Primera Juan 2:16, nunca se sabe. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Entonces Dios a través de Pablo le está diciendo a Timoteo, no te acobardes, pastorcito joven. Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, para vencer las maquinaciones que tenga el enemigo en contra de ti, tu familia, la iglesia, para vencer los deseos de la carne que quieren hacerte caer, para vencer lo que el mundo te ofrezca. No te acobardes, vas a salir victorioso. Segundo, debemos entender que ese poder del que habla Pablo proviene de Dios. Y ahora, ¿para qué nos ayuda este poder que viene de Dios? Número uno, es precisamente para que le amemos y le sirvamos mejor. Ya dijimos que con nuestras propias fuerzas no lo hacemos, no vamos a poder ganar batallas. Por eso caemos. Porque nosotros, si dejamos de orar, sin meditar en la palabra, sin por lo menos ser sensible a que Dios nos está mirando, a acercarnos a Él, nos olvidamos fácilmente que Dios sí nos está mirando. Nuestras propias fuerzas nos meten en problemas. Si no, pregúnteselo a David, pregúnteselo a Moisés, pregúnteselo a Noé, pregúnteselo a Jonás, pregúnteselo a Sansón, pregúnteselo a Pedro, pregúnteselo a Judas, a quien quiera. Lo que desea nuestra carne nos mete en problemas. Pero si nosotros tomamos ese poder que Dios nos da con una meta, ¿para qué? Yo quiero servir al Señor y servirle como corresponde. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Me encanta la versión que dice la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dios está obrando en ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Mire qué interesante, algunos están diciendo, el pastor está hablando de poder, está hablando de lo primero que le dice Pablo a Timoteo, no te acobardes, vas a recibir poder, Dios te va a dar poder. Pero fíjese que eso no proviene de nosotros. No es algo que nosotros sacamos de un cofre. Amada iglesia Creekside, esto puede sonar raro, pero solo Dios puede hacer que nosotros incluso nos rindamos incondicionalmente a hacer su voluntad. No es de nosotros hacer la voluntad de Dios. Es que Dios está obrando en ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. ¿Y qué pasa si Dios no ha despertado el deseo de agradar a Dios? Aceptamos al Señor, pero tenemos deseo de otra cosa, de agradar la carne. De agradar colóquele el nombre a usted. Y mire qué interesante, un gran misterio, que Dios es el que nos da la capacidad de agradarle a Él. ¿Cómo sucede eso? Y yo que me esforzaba tanto. Y yo que decía, volví a caer, tropecé de nuevo con la misma piedra. Santo Señor. Quizás yo no le estoy clamando al Señor lo suficiente para que Él me ayude a agradarlo en vez de que yo con mis propias fuerzas trate de agradarlo. Es un misterio la forma en que Dios a nosotros nos da la capacidad de decir tengo poder en el Espíritu. El Espíritu no se puede entender. Nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. Cómo llega el Espíritu Santo, cómo obra, no lo sabemos. Solamente que Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. El hacer su voluntad. Filipenses 2:13 dice, es Dios quien despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. ¿Alguien le puede decir, Señor, yo quiero que me despierte esta noche? Este 2024 no quiero vivirlo con el deseo
dormido, sino que tú despiertes el deseo de agradarte a ti y que me des ese poder para hacerlo. Y no es que lo digo yo, es bíblico. Nosotros podemos anhelar los frutos del Espíritu Santo, pero depende de Dios de que nosotros recibamos los frutos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros podemos leer Gálatas 5, 22, 23 1000 veces y decir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley y nada. Porque no depende de nosotros que tengamos eso. Es Dios quien pone en nosotros todo. Nosotros lo único que tenemos es un espíritu de cobardía. A algunos les llega más lejos, a otros más corto. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, a los pocos meses ya estaba llorando. Echaba de menos a mi mamá. Mamá. A mis 21 años llorando por mamá. No, pero meses anteriores era el gran macho, ¿no? Nuestra cobardía se va a mostrar hasta donde termine nuestra gran hombría. Pero desde ahí el Señor puede tomarnos y puede hacernos que tengamos ese poder del que habla Pablo. No te acobardes, Timoteo, aunque yo esté en la cárcel, aunque me esté yendo mal, a ti que no te afecte eso, mi hijo. Usted no le ha dado al Señor un espíritu de cobardía, sino de, primeramente, poder. Perfecto, deseamos eso, pero la obra es de Dios. Es Dios quien determina en su soberanía, en su voluntad, en su autoridad, qué va a ser de nosotros. Mire qué interesante. Nos pasamos toda nuestra vida buscando al Señor y el Señor es quien decide cómo Él nos va a bendecir. Es algo increíble porque algunos piensan que yendo a la iglesia ya lo hicieron. Y no, nosotros debemos buscar lo que decía el mensaje del Año Nuevo, procurar acercarnos más a Dios. Si yo estoy acercándome más a Dios, entonces es un año feliz. Es un feliz año nuevo. Si yo me estoy alejando de Dios, entonces es un año infeliz. Infeliz año nuevo tiene que decirle al otro entonces. ¿Por qué? Porque cerca del Señor entonces tenemos la opción, la esperanza de que Él ponga en nosotros lo que Él quiera. Hasta el hacer y el querer depende de Dios. Y de repente nosotros decimos, es que no me dan ganas, es que no me nace. ¿Será que nosotros no estamos siendo sinceros con el Señor? Simplemente buscarlo sin ganas y de repente el Señor coloca algo sobrenatural. ¿Y de dónde llegaron esas ganas? ¿De dónde salió ese querer? ¿De dónde salió ese amor por servir en la obra? Si yo al principio lo hacía por presión, por querer hacerlo y de repente amo servir en la iglesia. Mateo 7, 22, 24 dice, muchos me dirán en ese día. Y ese es el problema con anhelar los dones, anhelar figuras, anhelar ser figura, porque en realidad no es el recibir, sino el tener la postura correcta delante del Señor. Muchos me dirán en esos días, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. O sea, buscaban, recibieron y después se alejaron. Miren, qué interesante, hasta los dones del Espíritu que Dios nos da, los podemos utilizar para nuestro propio beneficio y estar lejos del Señor. Entonces, los dones son un arma de doble filo cuando nos alejamos de Dios, porque lo que más importa es lo que dijimos a principio de año, que es estar cerca de Él. Estar cerca de Dios. Estoy más cerca de Dios en enero y si llega diciembre 2024 me acerqué más, entonces sí puedo decir que es un año feliz el que está entrando. Segundo, aparte del poder, le dice, no te acobardes, Dios te da un espíritu de poder. Y después le dice, y de amor. Claro está que todos podemos amar, pero fíjese que todos nos reducimos a amar a los nuestros y a los que nos hacen bien. Lucas 6, 32, 33, el Señor Jesucristo dice, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo.
¿Quién dice eso? Jesús mismo. Porque el amor que proviene de Dios es un amor sobrenatural que nos hace hacer cosas ridículas al ojo humano, ridículas a la lógica humana. ¿Qué significa eso? Es un amor divino que te dice siempre más vale dar que recibir. Hechos 20:35 dice: siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Lamentablemente ese versículo solamente lo asocian con dar quizás materialmente. Pero fíjese que hay traducciones que lo colocan con ayudar a los débiles. Es la que consideré acá. ¿Cómo podemos dar a un débil? Siendo fuertes. Nosotros, entendiendo que Pablo le está diciendo a Timoteo: usted no sea cobarde, usted tenga poder y tenga amor, porque tiene que ayudar a otros que son débiles. Jesús mismo dijo y llevó a cabo lo siguiente. Juan 15:13: no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Es Dios mismo quien opera un cambio en nosotros para poder reaccionar de manera diferente a como éramos antes de recibir al Señor. Nuestro único rol sigue siendo desearlo y buscarlo. Diga conmigo: desearlo y buscarlo. Ese es el secreto. Desearlo a Él, no los dones. Desearlo a Él y buscarlo, porque Él es el que da, Él es el que pone, Él es el que da y quita. De Él viene todo. Para los que sirven y anhelan servir en la obra de Dios, es importante recordar que no se puede servir en la iglesia sin amar a Dios y sin amar a las personas por sobre sus imperfecciones, por sobre sus debilidades, por sobre la inmadurez. Queridos y amados líderes de Iglesia Creekside, les voy a repetir esto a ustedes: no podemos servir si no aprendemos a amar a los demás por sobre sus imperfecciones, por sobre sus debilidades, por sobre su inmadurez. A eso se refiere cuando dice: siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Nosotros trabajamos duros como líderes para ayudar a los débiles, porque más vale dar que recibir. Más vale dar amor aunque no nos amen. Más vale dar perdón aunque no nos perdonen. Más vale dar paciencia aunque no me tengan paciencia. Más vale dar misericordia aunque no me muestren misericordia. Pero a nosotros el Señor nos está diciendo: más vale. Más vale que tú entiendas que no te da un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Ahora, algunos piensan que han alcanzado un nivel de madurez y espiritualidad muy alto. Y ese es otro extremo. ¿Por qué? Porque todo el que se cree maduro alguna vez fue inmaduro. Todo el que se cree perfecto alguna vez pasó por la imperfección. Todo el que se cree fuerte alguna vez fue débil. Y si alguno se siente tan maduro, perfecto y fuerte, es bueno recordarle lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer este 2024. La meta bíblica en cuanto al amor se puede enumerar de la siguiente manera. Estamos en el segundo consejo que Pablo dio a Timoteo. El primero es poder, el segundo es amor. Entonces, la meta del amor se puede enumerar de la siguiente manera. A, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso lo encontramos en Mateo 22:37, cuando Jesús mismo dice: el primer mandamiento, el primero, el más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si el amor no está involucrado en esta ecuación, estamos mal. Ahora me dicen: no, si yo amo mucho a Dios. Es que no solamente amar a Dios, es quizás la prioridad. Pero segundo, debemos amar la palabra de Dios
¿Por qué? Porque en ella encontramos a Dios mismo. Dios es su palabra, no podemos separar a Dios de la palabra. Eso lo encontramos en Salmo 119:2. ¿Por qué debemos amar también? Debemos amar la obra de Dios. ¿A poco? ¿Por qué? Porque en la obra de Dios encontramos a Dios aquí en la tierra. Si usted quiere ver a Jesucristo, vea la iglesia de Jesucristo. Fue Él quien fundó su iglesia y no es una iglesia. Saquémonos de la cabeza que existe se me fue esta palabra, la franquicia del evangelio. No, nosotros tenemos la franquicia. ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es la iglesia más antigua? ¿Cuál es la iglesia que no? No existe franquicia en el evangelio. Sáquense de eso de la cabeza. No existe franquicia. No es McDonald's, no es Taco Bell. Yo tengo la franquicia. No existe. Esa pelea ridícula de cuál es la iglesia correcta. No hay franquicias. A nadie se le vendió la franquicia del evangelio. Lo que existe es una cosa: aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque Jesús es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y seguirlo como discípulo, seguir su palabra, meditar en ella, aplicarla lo mejor que se pueda. Esos son los hijos del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Todo aquel que crea en Jesucristo y se bautizare será salvo. ¿De qué otra forma debemos demostrar el amor? El amor es amar y cuidar a nuestra propia familia, ya que 1 Timoteo 5:8 también dice que el que no provee para su familia es peor que uno que no conoce al Señor. Y debemos amar a nuestro prójimo, como también lo dice Mateo 22. ¿Y cómo amamos al prójimo? Presentándole el evangelio y no haciéndole el mal. Así de simple. Y tercero, el tercer consejo que le da Pablo a Timoteo. Le dice: no te acobardes. Dios no te da un espíritu de temor, sino de poder, ya lo vimos, de amor, ya lo vimos, y ahora de dominio propio. Ay, dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Ese parece que el que más necesitamos nosotros. O a alguien le sobra dominio propio para que nos convide. El dominio propio es la templanza o moderación de nuestro carácter. Pero no es cualquier tipo de personalidad calmada que tengamos, personalidad dominada. No es cualquier personalidad, sino es un carácter o una personalidad formada por la palabra de Dios. Jesús lo expone de una forma muy sencilla en Mateo 11:29, diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona con un espíritu de dominio propio dado por Dios llega a dominar 3 áreas de su vida. ¿A poco, pastor? ¿Cuáles son esas áreas? La mente, la voluntad y las emociones. Veamos. Una persona con dominio propio es capaz de dominar su mente, o sea, puede detener las ideas que van en contra de la voluntad de Dios. Puede entrenar o se esfuerza por entrenar su mente para pensar más sanamente. ¿Cómo se puede hacer eso? Evitando lo que nos hace pensar cochinamente. Mire qué fácil. Evitando a las personas que nos hacen actuar malamente. Dice la palabra que las amistades corrompen las buenas costumbres. Por algo lo dirá, ¿no? Hay que ser selectivo en este 2024 para tener más dominio propio. Porque si nos juntamos con personas que no tienen dominio propio, algo se nos va a pegar. Job 31:1 dice una palabra muy sencilla que hizo Job como hombre, un trato, un negocio que hizo con el Señor. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso está fuerte. Silencio en la casa del Señor, los varones. Segundo, dominio propio es capaz de dominar su voluntad. ¿Qué es eso? La voluntad es la capacidad que Dios nos da para controlar los deseos que nos vienen. Todo tipo de deseos. Y fíjese que eso es parte de la madurez cristiana. No podemos juzgar a las personas que recién llegan a Cristo y todavía están con tendencias inmaduras.
Pero sí podemos preguntar a una persona que tiene 5, 10, 15, 20 años, ¿por qué siempre cae en lo mismo? Porque es un asunto de dominio propio en su voluntad. O sea, tiene que haber una predisposición a querer hacer lo bueno y agradable ante Dios. Una predisposición a querer hacer lo bueno y agradable ante Dios. Porque si no me interesa hacer lo bueno y agradable ante Dios, eso significa que no tengo temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y soy un tontito. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como cristianos tontitos? Sin tener esa predisposición a hacer la voluntad buena y agradable de Dios. Deuteronomio 6:18 dice: haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres. Y fíjese, cuando vamos a los reyes de Israel, hay capítulos que comienzan describiendo al rey tanto, y el rey tanto hizo lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. Y después parte el otro, y el rey tanto hizo lo malo y desobedeció a Dios. Y el otro rey hizo lo malo y desobedeció. O sea, la clasificación de los reyes en Israel, si usted alguna vez lo ve, es mediante eso. ¿Hizo lo bueno y agradable ante los ojos de Dios o hizo lo malo? Eso se llama dominio propio. Algunos no tenían dominio propio, no les interesó desarrollarlo. Nadie llega a la iglesia con dominio propio. Y si usted llegó con dominio propio, convídeme un poquito más a mí, porque todavía me hace falta mucho. Pero es de Dios de quien depende el querer y el hacer. Tercero, el dominio propio es capaz de dominar nuestras emociones. ¿A cuánto le gusta estar cerca de personas que son demasiado emocionales? Sus sentimientos los meten en todo. Y fíjese que los sentimientos son súper engañosos, súper traicioneros, súper malos líderes. Si nos dejamos liderar por los sentimientos, un día queremos y otro día no queremos. ¿Y cómo lo describe esto la Biblia? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, ahí está describiendo los sentimientos, lo que quiere, su tendencia es lo malo. ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién va a decir: ya dominé mis sentimientos y mis emociones? Porque no podemos vivir basado en las emociones, sino que tienen que estas someterse al dominio propio. Y eso es dominio en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto las pasiones desenfrenadas? Parte del dominio propio también. ¿Se acuerdan lo que le pasó a José con la esposa de Potifar? José era un hombre tan espiritual que aplicó la liberación del mismo en ese momento. ¿Y sabe cuál es la liberación de uno mismo? Patitas para que te quiero. Salí corriendo. Si la mujer lo encierra, ya no hay vuelta. Si el hombre lo encierra, ya no hay vuelta. Hay que salir corriendo. José era tan espiritual que se conocía. No se quedó para dialogar, ni se quedó para echarle una miradita porque ya se estaba desvistiendo. Algunos dicen: hay que quedarse y reprenderla. Así te quería ver Satanás, le diría, ¿no? Desnuda, ¿no? No acomodó el evangelio, salió corriendo. Porque no se hizo de engañar de que él habían cosas donde su dominio propio llegaba hasta ahí. Y de ahí para allá, a correr. Este 2024 a lo mejor hay que correr, hermanos. Y el Señor nos dé fuerzas para correr. El dominio propio lo encontramos en 2 Timoteo también 2:22. Dijimos que Timoteo era un pastor joven. Dice, otro consejo que le da Pablo a Timoteo, porque parece que estaba preocupado de que se vaya a enredar en pasiones juveniles. Le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, júntate con los que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. En el fondo le dijo: anda a la iglesia, sé pastor de ellos. Por lo menos en la iglesia andamos buscando eso. No hemos llegado a eso, pero andamos en el camino.
El dominio propio es tan importante, mis hermanos. Comenzamos diciendo, Pablo vio que Timoteo le estaba afectando lo que a Pablo le estaba pasando. Le dijo, no te acobardes. Dios no te da un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y para qué nos sirve el dominio propio? El dominio propio nos ayuda incluso en las disciplinas fisiológicas. ¿Cuáles son las disciplinas fisiológicas? Las que involucran las necesidades del cuerpo, como el hambre y la sed, como el sueño, como el sexo. Esas son disciplinas fisiológicas donde necesitamos tener dominio propio. No podemos pasar durmiendo 12 horas del día tampoco. 8 horas es lo que se recomienda y el resto hay que dividirlos bien. Dice la palabra que el flojo se empobrece por falta de trabajo, por su flojera. Y después andamos clamando al Señor, ayúdame, pero si no estamos trabajando lo suficiente. Ahora con el hambre y la sed, la palabra dice que nosotros no podemos ser de los que tragan y tragan y tragan. Es un pecado. Y ahora ni se diga en cuanto al sexo. Si usted no está casado, hay que aguantarse. Así de simple, yo no hice la regla. Y si caemos, abogado tenemos con el Padre. Y si estamos dentro del matrimonio, entonces no os neguéis, dice la palabra. ¿A qué más nos ayuda el dominio propio? A encontrar la motivación necesaria para buscar a Dios. Y con esto quiero terminar. Fíjese que buscar a Dios no nos nace a todos naturalmente. La verdad, la neta, como dicen mis amigos mexicanos, la neta es que no nos nace todos los días leer la palabra. No nos nace levantarnos orando, no nos nace levantarnos leyendo la palabra, no nos nace el levantarnos y humillarnos delante de la presencia del Señor, no nos nace estar en comunión siempre con Dios, no nos nace. Pero debemos encontrar la motivación a través del dominio propio. Por eso el Señor está diciendo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Con qué propósito? Para que ustedes salgan exitosos en esta carrera que están comenzando quizás en este año 2024. Mateo 6:33 dice, y usted lo conoce, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si no tenemos dominio propio para buscar, no va a llegar nada. Buscad, más buscad. Es que no me dan ganas, pastor. Entonces sí necesitamos dominio propio. Sí necesitamos poder, sí necesitamos amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Iglesia Creekside, usted puede. De amor. Iglesia Creekside, podemos amarnos. Y de dominio propio. Iglesia Creekside, podemos aguantar una batalla más. Y unas cuantas batallas más si es que nos aferramos al poder que el Señor da a través de su palabra. Pongámonos de pie, por favor.